¿Conoces la historia de la primera mujer que logró ser realmente influyente en la historia de la filosofía? Hola Masters, hoy por fin vamos a hablar de una mujer, una filósofa, de una de las grandes de la antigüedad. Así es, hoy vamos a hablar de Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría en el último tiempo se ha vuelto muy popular, y no solamente por la película Ágora que protagoniza, sino también por todo el auge que ha tenido la así llamada ola feminista. Y a buena hora, porque se trata realmente de una gran filósofa que merece tener un muy buen lugar en la historia de la filosofía. Sin mencionar que su historia es realmente muy interesante y lamentablemente también muy dramática. Hipatia nació aproximadamente en el año 355 en Alejandría, una ciudad fundada por Alejandro Magno en Egipto. Así es, una ciudad que no era egipcia, sino que estaba en Egipto, pues fue fundada por Alejandro Magno en sus conquistas, que fundan lo que va a ser la época del helenismo. Fue fundada en el año 331 a.C. y a su cabeza fue puesto el general de Alejandro, Ptolomeo I Sóter, que funda la dinastía que va a gobernar esta ciudad, la dinastía tolemaica. Pero en el año 30 a.C. esta ciudad es convertida en provincia romana. Así que para cuando Hipatia nace, ella realmente está ubicada en el Imperio Romano. El padre de Hipatia era matemático y astrónomo, dos profesiones que realmente estaban muy vinculadas durante esta época. Y resulta que la ciencia era realmente una cuestión familiar, por lo que el padre decidió educar a Hipatia en la astronomía y en las matemáticas. Así que ella desde muy temprana edad ya comenzó a vincularse con las ciencias al más alto nivel. Y luego se interesó por las escuelas de neoplatonismo, en las cuales también se formó y llegó a ser realmente muy buena. Y bueno, para los que no saben, el neoplatonismo es básicamente una escuela filosófica fundada por Plotino y que mezcla una serie de distintos motivos que vienen de Oriente y de la filosofía griega a la luz de, sobre todo, el mito del Sol que podemos encontrar en la República de Platón. Una escuela que por lo demás va a ser muy importante para todo lo que viene luego en la época medieval. La filosofía medieval no sería nada sin Plotino. Así que así importante también es que Hipatia haya trabajado en estas escuelas que luego van a ser tan influyentes en la historia. Este pensamiento neoplatónico no es otra cosa que lo que luego, durante siglos, vamos a conocer bajo el nombre de metafísica. Para formarse en la filosofía viajó a Atenas y Roma. Hoy recordamos a Hipatia como una brillante científica que trabajó en astronomía, matemáticas y geometría, ciencias aplicadas y filosofía, que fue profesora y consejera política. Ella además cuenta entre los representantes del heliocentrismo de Aristarco de Samos, una científica que representó esta teoría 1000 años antes de que ésta se impusiera luego de las investigaciones de Copérnico. Y además se dice que a pesar de estar casada, se mantuvo virgen. Los más exagerados dicen que ella sentía aversión por el sexo. Los más moderados dicen que sencillamente no tenía interés. La cuestión es que yo creo que muchas veces en personas que son geniales, algo así sucede. Es cosa que veamos los casos, por ejemplo, de Kant y Newton. Y aunque ella no era cristiana, tampoco resulta haber sido realmente muy apegada a las religiones paganas, por lo cual durante toda su vida prácticamente no tuvo problemas con las comunidades cristianas. Y más o menos en el año 400, cuando ella tenía aproximadamente unos 50 años de edad, se transformó en la líder de la escuela neoplatónica de Alejandría, lo cual no es nada poca cosa. Sería básicamente lo mismo que hoy llegar a ser decano o rector de una universidad bastante prestigiosa a nivel mundial.
Y en esa escuela se dice que sobre todo enseñaba los pensamientos de Platón y de Aristóteles, como no podía ser de otro modo. Y allí enseñaba a alumnos paganos y cristianos por igual, y muchos de ellos eran muy influyentes, tanto en la política como en la administración pública. De hecho, aunque sus obras no se han conservado propiamente tales, sí conocemos algo acerca de ellas gracias a su discípulo, Cinesio de Cirene, quien llegó incluso a ser obispo de Ptolemaida. Y bueno, esta escuela donde ella trabajaba estaba ubicada en un edificio que hoy conocemos como el Museo, un edificio que estaba dedicado a las musas, un lugar donde se cultivaba el saber. Algo muy parecido a lo que hoy es una universidad, pero básicamente en ese momento, donde todavía las disciplinas del saber no estaban divididas, básicamente había una parte dedicada a las artes, otra dedicada a las letras, otra a la ciencia, y sin haber realmente algo así como una línea divisoria total e inexpugnable entre unas y otras. Y allí en ese contexto se dice que superó a todos sus contemporáneos. Era realmente genial. Se dice que enseñaba a todos y era muy pero muy clara para explicar los más diversos temas y que todos realmente la apreciaban mucho. Probablemente hoy sería, además de una gran científica, también una excelente divulgadora. Hay quienes incluso llegaron a calificarla como la auténtica maestra de los misterios de la filosofía. Pero aquí es donde comienzan a complicarse las cosas, y es que resulta que el mundo en el cual vivió Hipatia realmente estaba muy convulsionado. El Imperio Romano se encontraba en una permanente crisis y además la Iglesia había entrado también en crisis junto con el Imperio. Que a pesar de haberla perseguido en los primeros años, luego la había impulsado a crecer. En ese tiempo la Iglesia aún no era la Iglesia católica que conocemos hoy, sino que estaba dividida en varios patriarcados, que no son el patriarcado del que habla el feminismo hoy, sino que era un tipo de institución muy particular de la Iglesia, pero que obviamente también tienen algo que ver. Ya lo veremos más adelante. Así, existían los patriarcados de Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma, los cuales estaban en pugna antes de que se impusiera finalmente la autoridad de Roma. De hecho, el gran cisma de la Iglesia, que dividió a la Iglesia entre Oriente y Occidente, se llevó a cabo principalmente entre los patriarcados de Roma y el de Constantinopla, quedando por un lado el patriarca de Oriente, que hoy dirige a la Iglesia Ortodoxa, y por otro el patriarca de Occidente, que hoy llamamos el Papa de la Iglesia Católica, y donde finalmente los demás patriarcados terminaron de una u otra forma anexándose a uno de estos dos. Es básicamente una especie de guerra fría religiosa en la antigüedad, en la que finalmente se generan bloques. Y hay que estar muy claro de que estos realmente son problemas políticos. Generalmente se intenta disfrazar esto como de pugnas religiosas, teológicas, política. Muy importante que lo tengamos claro. Así es como en el año 380 se dicta el Edicto de Tesalónica, mediante el cual el emperador Teodosio proclama el cristianismo como la religión oficial, o más bien, el credo que había sido escrito en el Concilio de Nicea pasa a transformarse en la religión oficial del imperio. Y aquí tenemos que tener una cuestión muy clara, y es que generalmente se pinta como que es muy bonito esto de que por fin el cristianismo pasó a ser la religión oficial del imperio. Pero esto también tiene otra cara, y es que no fue tan bonito esto tanto para los paganos como para los cristianos que pertenecían a otras interpretaciones de su religión, los cuales pasaron de pronto de ser felices cristianos a ser minorías perseguidas por herejía. Y producto de esto, en el año 391, el patriarca Teófilo decidió mandar sencillamente a demoler los templos paganos de Alejandría. Y resulta que entre ellos estaba el Serapeo, un edificio dedicado a Serapis, en el cual estaba emplazada la biblioteca sucesora de la Gran Biblioteca de Alejandría, y la cual fue
violentamente saqueada y vaciada. Si esto te ha parecido interesante y es tu primera vez aquí en el canal, pues no olvides de suscribirte y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Mira que todo lo que viene de aquí en adelante va a ser igual o incluso más interesante. Y resulta que bajo esta autoridad de este gran patriarca estaba también el sobrino del patriarca, llamado Cirilo. No ese Cirilo, este otro Cirilo. Quien era realmente una persona muy pero muy agresiva con todo aquello que no fuese directamente partidario de su causa, lo cual incluso lo llevó a romper relaciones con el Estado. Y de hecho esta ruptura de Cirilo con el Estado no fue nada así como sencillamente que no se llevaban bien y hubo algún cruce de palabras, sino que realmente esto fue muy grave. Resulta que Cirilo tenía algo así como una guardia o una especie de ejército paramilitar compuesto por 500 monjes que había reclutado en el desierto de Nitria y que también son conocidos bajo el nombre de monjes parabolanos, que realmente no eran ninguna clase de santos que se dedicaban a rezar, eran más parecidos como a Silas, eran básicamente un grupo de matones. Y eso queda súper claro porque realmente uno de estos monjes terminó matando al prefecto. Así es, el prefecto Orestes terminó muerto bajo el ataque de uno de estos monjes parabolanos. Y fue realmente terrible porque lo mató de un piedrazo en la cabeza. Y por una cuestión meramente de cuidar la imagen, Cirilo obviamente también termina ajusticiando a este monje. Pero luego de haberlo matado, lo hizo sepultar en una iglesia y le rindió honores como si se tratara de un verdadero mártir. Y todo esto básicamente se debió al hecho de que el prefecto imperial obedecía a Constantinopla y Cirilo estaba aliado con Roma. Una vez más nos damos cuenta que las diferencias de interpretaciones de la religión son realmente una fachada para ocultar disputas meramente políticas. Y resulta que como Cirilo había roto sus relaciones con el Estado de esta forma tan violenta, necesitaba también una justificación para poder llevar a cabo este tipo de agresiones. Y esto es algo que nosotros ya hemos visto en otros videos bajo el concepto de posverdad. Lo que se necesita es generar una cierta disposición para que se puedan aceptar este tipo de maniobras tan agresivas. Y eso generalmente se logra teniendo una buena estrategia de propaganda. ¿Y cuál era esta teoría conspirativa en la cual se iba a basar Cirilo para poder llevar a cabo sus fechorías? Pues que Hipatia de Alejandría era una bruja que estaba lavándole el cerebro a la gente, básicamente. Así que la pobre Hipatia iba a terminar siendo el chivo expiatorio de Teófilo y Cirilo. Y así es como en el año 415, en marzo, durante la Cuaresma, este ejército paramilitar de los monjes parabolanos, que obedecían a Cirilo, tomaron a Hipatia y la condujeron a un edificio llamado el Cesareo, que en ese momento cumplía las funciones de catedral. Y allí la golpearon con piedras, tejas y conchas hasta descuartizarla. Rompieron su cuerpo completamente y luego tomaron las partes de su cuerpo mutilado y las pasearon por toda la ciudad para luego quemarlas. Y así es como de esta forma tan trágica y tan injusta es que Hipatia de Alejandría, la gran filósofa neoplatónica, murió aproximadamente a los 60 años de edad. Pero la historia no termina aquí. Resulta que Cirilo siguió haciendo carrera y llegó incluso a presidir el concilio de Éfeso en el año 431. Allí realmente usó todo su poder y todas sus mañas para salirse con la suya en lo que quisiera. Se dice que abrió las sesiones del concilio sin esperar a sus contendores, que gastó más de 1000 libras en oro en sobornos para poder torcer todas las discusiones del concilio a su favor, hasta el punto que Teodosio II, que en primer lugar había estado en su contra, termina cambiando de posición y, a final de cuentas, termina deponiendo y desterrando
al rival de Cirilo, que era Nestorio, nada más y nada menos que el patriarca de Constantinopla. Si nosotros viéramos a estos personajes, Teófilo y Cirilo, desde la perspectiva actual, realmente es increíble cómo ellos nos recuerdan a personajes tan sórdidos como aquellos que en el Renacimiento fueron desempeñados por los Borgia. Y claro está que de no ser por la reforma protestante que se llevó a cabo mientras ellos tenían el poder en Roma, lo más probable es que hoy nosotros tendríamos a más de un Borgia canonizado y en los altares. Porque realmente eso es lo que pasó con Cirilo. Y es que resulta que mientras Hipatia, que no había hecho nada, fue durante muchos siglos considerada una bruja y toda su obra fue prohibida y condenada, y muchos intentaron que se olvidara, por contrapartida, Cirilo fue convertido en santo de la iglesia. Así es, hoy ustedes pueden encontrar a este personaje buscándolo como San Cirilo. Y esto, que las historias de Hipatia y Cirilo hayan terminado así, ese sí es reflejo del verdadero patriarcado del cual habla el feminismo.